Le damos la bienvenida a Alberto, Andrés, Joana, Valentina. Bienvenidos por acá. Vamos, Karen Ortega, bienvenida. Vamos a compartir por acá pantalla para empezar un tema que corresponde. Venga, primero les pongo acá la. Bienvenidos a todos los que van llegando. Y aquí les voy a compartir de una vez esta este anuncio. ¿Por qué este anuncio? Este anuncio, la semana pasada que me correspondía a mi clase, pues me tocó cederle el puesto, el espacio a la profesora Maggi. Y hoy pues vamos a retocar esta parte, pero un poco más, menos tiempo, más rapidito. Porque pues ya la profesora ya les habló y es importante para todos que lleguen a esta presentación, a este anuncio. No se les va a compartir el link porque primero que todo nosotros tenemos que acostumbrarnos también a buscar la información aquí en los anuncios. Hay gente que dice, profesor, pero compárteme aquí en el grupo cuáles son el drive. Bueno, todo esto, recuerden que esto es para la etapa productiva y es para todos, tanto para los que están siendo empleados en una empresa que tienen su trabajo normal, como para los que están desempleados y quieren de pronto una ayuda económica de una empresa que lo patrocine. Todos llenen esta información. Hoy la profesora Maye me pidió el favor de que vuelva otra vez y les digo a ustedes porque no sabe ella cómo explicarla a ustedes. Si es que ustedes no entienden las instrucciones, aquí lo que ustedes llegan a este anuncio, este anuncio está bastante abajo porque ya se han publicado. Entonces recuerden que a medida que se va publicando anuncios, los más viejitos, los anuncios más viejos se van yendo al fondo. Entonces ustedes vean, estamos aquí. Este sería el último anuncio que hay por estos días. En cualquiera de las fichas. Esta sería la ficha terminada en 655. Entonces prestemos atención porque vamos a tener que venir y buscar toda la información acá a la plataforma de Territorium y nos va a tocar que bajar. Va a haber un punto donde ustedes van a tener que seguir, darle clic a un botón que hay aquí porque hay unos anuncios que están ocultos. Y ese que les acabo de mostrar que la semana pasada estaba más arriba, pues se podía ver fácilmente. Tienen que ir a aquellas personas que no han llenado ese formulario o esos formularios. Yo no les voy a dar instrucción de esa parte porque no, prácticamente ni los he visto ni los he visto los formularios, entonces yo, ¿para qué me voy a poner a explicarles algo que ya la profesora Maggi les ha explicado? Hay una grabación que yo la subí la semana pasada, yo pues como soy el que manejo aquí el Zoom, pues yo le grabé pues me correspondía a mí la clase, pero llegó la profesora Maggi a darles a recordarles, imagínense, esa vez les llegó a recordar, ahora yo vengo y vuelvo y les recuerdo, todos los que están aquí presentes y los que van a ver esta grabación, vengan a este anuncio del 21 de junio. Vea, esto fue el 21 de junio que ella publicó esto. Ya hoy estamos a 28 y nos toca obligatoriamente hacer este proceso. Yo me imagino que los que ya lo hicieron ya no hay necesidad de hacerlo para que no se vaya a duplicar la información. Por acá Valentina dice, profe, pero me volví a meter y el drive ya no está habilitado. Allí tocaría comunicarnos con la profesora Maye porque en ese caso yo lo estoy siguiendo, es la instrucción que la profesora Maye me dijo hoy. Bueno, profesor Carlos, recuérdeles porque hay muchos que todavía no han hecho pues haber llenado ese formulario, que es una base de datos que el SENA necesita para todos los que ya están próximos a empezar su parte productiva, etapa productiva. Entonces, o sea, allí les toca que es comunicarse con la profesora Maye, porque como yo no soy el que doy permisos para que ustedes redacten la información en ese formulario, tendría que ser con la profesora Maye.
Me imagino que la profesora Maye está allí en el mismo grupo de WhatsApp, o ustedes tendrán un grupo de WhatsApp con la profesora Maye. Me imagino que ustedes de alguna forma tienen contacto con la profesora Maye. Puede ser por grupo de WhatsApp, puede ser por correo electrónico, pero entonces ustedes allí les toca que consultar con ellas, con ella, para coger y completar este formulario. Este formulario ustedes van a ver que pues ella lo puso en un azul aquí, un texto que se confunde con el link donde ustedes tienen que ingresar. Entonces ustedes tienen que leer bien aquí y aquí en el punto 1 dice diligenciar el punto, el formato en la línea de etapa productiva Drive. Hoy 21 de junio finalizamos este proceso. Clic aquí, vea, donde dice clic aquí hay un link. Allí ustedes se supone que van a ir a un Drive. Vamos a ver. Bueno, sí, dice que no hay, para mí no hay permisos. Yo tendría que solicitar permiso, yo en el caso aquí, el ejemplo que les estoy mostrando, tendría que solicitar permiso para ingresar. Voy a volverme otra vez para que me vuelva otra vez a mostrar aquí. Miren, si yo bajo a buscar el anuncio, miren que se me va a ocultar, porque ya como el anuncio ya se publicó hace 7 días aproximadamente, entonces nos toca que darle clic aquí donde dice ver más. Entonces ver más y él carga otros anuncios y llegamos a este. Es este el anuncio que necesitamos y solicitar permiso porque me imagino que una de dos, o la profesora Maye no lo tenía, pero sin permiso a ninguno, sino que tenía uno que mismo solicitarlo, ustedes, cada uno de ustedes, solicitar el permiso, así como me pasó a mí ahorita que lo entré allí al link y me toca solicitar permiso. Pero claro, a mí no, yo para qué voy a solicitar permiso si lo que ustedes necesitan es solicitar el permiso para llenar este formulario. Y eso lo necesitan hacer todos. No sé si es que de pronto la gente no asiste o no se ven estas grabaciones, porque recuerden que la clase pasada la dio la profesora Maggi, hace antes del festivo, ¿no? El, eso fue que el viernes o jueves que estuve con ustedes. Y hoy nuevamente volver otra vez a recordarles que completen estos formularios, pero si no tienen permiso, pedirle a la profesora Maggi que les dé permiso para llenar esos formularios, porque de todas formas eso hay que llenarlo, eso no es, profesor, ¿será que no lo lleno o lo dejo así? No, todos tienen que llenarlo, porque esto no es solamente unos, sino todos. Todos los que vayan a terminar su tecnólogo tienen que llenar esos formularios. Entonces, ¿para qué esperar más tiempo si me imagino que esos formularios no son, no creo que sean largos? Es que a veces a uno como instructor le envían unos cuestionarios o unas encuestas que uno no ve la hora de terminar porque ellos le preguntan y le preguntan y le preguntan, pero no creo que esto sea muy extenso. Me imagino que nombres, documento de identificación, no sé si de pronto la ubicación de donde donde está viviendo, en qué ciudad, bueno, no sé realmente en qué consiste el formulario de etapa productiva. No lo sé, pero nos toca llenarlo y esa es lo que me dijo la profesora Maggi, que hoy les volviera otra vez a recordar a todos los que están aquí, que me imagino que no supera la cantidad aquí, no creo que haya más de 10 personas hoy conectadas. Imagínense, si, no, si tenemos unas pocas, pues, y si la gente no ve estas grabaciones, si no vieron la grabación pasada que la pasada y me imagino que la profesora Maggi también la primera grabación o la primera sesión que dio explicando este tema, si no asistieron todos, y aparte de eso, si los que asistieron no llenaron, no todos llenaron el formulario, pues entonces ustedes son los más afectados. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Aparte de que esto es un bien para ustedes mismos, ni siquiera el instructor tiene que decir, bueno, es que esto depende que yo siga trabajando. No, nosotros esto lo que necesitamos es que es para ustedes, para que ustedes salgan del SENA sin inconvenientes.
sin inconvenientes, porque como la misma profesora Maggi, que yo también estaba escuchando la charla, que si ustedes no llenaban, que si ustedes no estaban en esta parte, que no les iban a valer la etapa productiva. Y si no le vale a uno la etapa productiva, pues entonces no está cumpliendo con el 100% de los procesos para graduarnos como tecnólogos en gestión de mercados. Y eso nos obliga a llenar estos formularios. Nos obliga a todas a llenar esos formularios. No estoy hablando de que debemos llenarlo, sino que nos toca. Tenemos que llenarlo, como se dice, tenemos que llenarnos. Tenemos que completar estos formularios. Y esa es la sugerencia. No, la idea no era demorarnos mucho en ese tema, sino más bien pasar ya al punto pues de la clase que ya hay gente que está completando que está subiendo la clase, la evidencia 3 que es la última del técnico. La última del técnico, porque me refiero pues la AP12 técnicas, está conformada por el foro, el cuestionario y la actividad grupal o GAES. Eso hay que tenerlo en cuenta, la actividad grupal o GAES. Vamos a darle la bienvenida a todos los que están conectando aquí. Están viendo esta pantalla en este momento. La pantalla estamos compartiendo un anuncio de la profesora Maggi y ella me pidió que les recordara a muchos que no han llenado el formulario y leamos aquí el anuncio. Vamos a leerlo. Dice, estimados apreciados aprendices, agreguémosle ahí. Pudo haberle puesto estimados aprendices a apreciados. Le puso como que hizo estimados, de pronto apreciados, pudo haber sido aprendices. Iniciamos una nueva semana de formación y con ella recordarles los compromisos que se han adquirido por parte de todos para cumplir con el proceso de formación. Es fundamental que ustedes tengan en cuenta que el proceso sigue avanzando y el cronograma de actividades no se detiene. Actualmente nos encontramos en la actividad de proyecto 12, la cual finaliza el 1 de julio del 2022. Los compromisos académicos son los siguientes. Ojalá que no se me vaya a ir la energía. Primero, diligenciar el formato en línea de etapa productiva, Drive. Hoy, 21 de junio, finalizamos este proceso. Clic aquí. Bueno, entonces no voy a poner a leerme toda esa parte. Solamente tener en cuenta este anuncio. Solicitar a la profesora Maggi que le dé permiso otra vez para llenar esta información. A aquellos que no tienen permiso, les toca solicitar ese permiso. No sé, la profesora Maggi, si lo tenía deshabilitado desde que envió este link o está pidiendo que ustedes mismos soliciten el ingreso para digitar ese formulario. Entonces, ya con eso debemos tener en cuenta, este punto es importante. Yo le dije a la profesora Maye, esa vez que estuvimos aquí, la vez que yo iba a empezar la clase y llegó ella, de pronto a los que estaban allí, le propuse a ella que empezáramos a llenar ese formulario en el momento, ya, en ese momento, pues. No recuerdo qué fue lo que ella me dijo, por qué fue que no se podía en el momento, pero tal vez era porque tenía otra reunión que dar allí, otro tema que dar allí con ustedes. Creo que habló algo sobre la ética, algo así, toda esa parte. Entonces, el, el punto, al punto al que llegamos en este momento es llenar ese formulario obligatoriamente. Eso no es que quiero o no quiero, sino llenarlo porque es obligatorio, mejor dicho. Esperemos que no hayan, siempre va a haber alguien que no ve estas grabaciones, que se despreocupa de todo y a la final va a tener problema buscando profesor. A mí me llegan personas, algún grupo de alguna persona de la misma fecha de ustedes y me preguntan, profesor, ¿cómo hago yo para que me ingresen a la plataforma de C Aprendizaje? Resulta que C Aprendizaje se da una conferencia al inicio, después de la inducción para ingresar al tecnólogo. Imagínense que nosotros ya hemos pasado más de un año. Hay personas que en estos tiempos me preguntan, profesor, ¿pero cómo hago yo para ingresar a C Aprendizaje? Entonces yo le digo, lo que pasa es que eso de C Aprendizaje se hizo una reunión después de la inducción, cuando usted empezó los primeros meses
le hicieron una inducción y le preguntaron, ¿usted va a buscar empresa para que lo patrocine? Entonces, si usted dice que sí, usted envía los datos y lo ingresan a esa base de datos y esa base de datos le activan esa plataforma de aprendizaje. Entonces, resulta que no asistieron en ese entonces y ya cuando ya se aproxima la etapa productiva, empiezan a preguntar cosas que se perdieron en ese momento y ni siquiera de pronto vieron el video donde explicaba eso. Entonces eso hay que tener en cuenta que, que ya ha pasado tiempo de eso. Ese era un ejemplo, ¿no? Y que no les va a pasar lo mismo con esto que le estamos avisando aquí. Que esto se le ha hecho bastante propaganda, se ha anunciado bastante. Pues la semana pasada la profesora prácticamente tomó todo el tiempo para explicar parte de ese tiempo lo utilizó para explicar esto que estamos viendo aquí en pantalla. Y lo otro, pues ya es empezar a compartir aquí la diapositiva de, del tema que yo estaba por darles la, la semana pasada. Este sería el tema que ya muchos lo están avanzando. Hay otros que ya definitivamente ya pasaron esta evidencia, ya la subieron, ya se les calificó, ya la aprobaron. Afortunados por ellos, sí, porque pues ya hoy 28 están ya prácticamente al día. Son pocos, sí, porque hay mucha gente que de pronto por otros compromisos de laborales no pueden subir la actividad en este tiempo. Entonces la tienen que ir subiendo ya en tiempo tardío, en fecha, o sí, ya tardíamente, ¿no? Que ya pasó la fecha límite que era el 1 de julio, y después del 1 de julio usted la puede subir, pues ya sube de forma tardía, pero la sube. Hay que tener en cuenta que esta evidencia AP evidencia 1, 2, 3, 4, 5, no, creo que tiene 5, se, se vence el 1 de julio, ¿cierto? El 1 de julio. Ya el 2 de julio hay personas que dicen, profesor, pues es que no puedo hacer la prueba, el cuestionario de la AP12. Claro, la AP12 o actividad de proyecto, como ustedes lo ven aquí en esta diapositiva, no lo van a poder hacer en ese momento, después del 1 de julio, porque después del 1 de julio ya esta actividad vence y tocaría uno esperar una fecha en la cual se activen esas actividades, se activen sí, esas evidencias para que ustedes los puedan subir. Las que sí pueden subir hasta el 30 de junio son todas las pasadas, todas las que hay, la AP11, la AP10, la AP9, hasta la AP1, todas las pueden subir hasta esa fecha. Pero la AP12 se cierra el 1 de julio a medianoche. Y tocaría esperar no sé cuántos días, porque pues se supone que se les está dando oportunidades y oportunidades y oportunidades. Hay gente que sí las estaba aprovechando, se están poniendo al día. Hay gente que de pronto no le ha quedado tiempo, pero nos escriben. Cuando nosotros les enviamos plan de mejoramiento o llamados de atención, nos escriben, profesor, deme tiempo que la subimos la próxima semana, la subimos este fin de semana, o lo subimos, bueno, todo eso lo han ido subiendo poco a poco. Y eso pues es importante para ustedes, porque ustedes entre más rápido se pongan al día, eso, la idea es que ustedes estén 100% al día en el momento que terminemos todas las etapas, todas las 4 etapas que son análisis, planeación, ahora estamos en la ejecución, que es la tercera. Tenemos otra AP que sería, creo que tenemos otras 2 AP, que sería la 13 y la 14, y ahí terminamos ya la parte de ejecución y pasamos a la parte de evaluación. Ya después de la evaluación, terminando todas las AP que tengamos de evaluación, sí, de evaluación, ya ahí sí ya iniciamos la etapa productiva. Hoy vamos a hacer un repaso así rapidito de lo que es la AP12 evidencia 3.
En ese caso, como ustedes pueden ver, es de entrenamiento y capacitación. Entrenamiento y capacitación, ¿qué es lo que ustedes hacen aquí? Ustedes lo que... Recuerden que entrenamiento y capacitación para todos los que están aquí presentes, eso lo hacen ustedes con su proyecto, en el cual ustedes tienen que tener en cuenta que recursos humanos, talento humano, gestión del talento humano, bueno, eso tiene como diferentes nombres. Es aquella área en la cual se encarga de que ustedes, de que su equipo de trabajo o las personas que van a entrar a su empresa tienen que desarrollar unas habilidades si es que no las tienen. O si las tienen, pero ya han perdido pues vigencia, ya han cambiado muchas cosas dentro de la empresa. Entonces allí es donde entra lo que es la capacitación. Capacitarlos para varias situaciones de la empresa. Entonces ya con eso nosotros debemos tener en cuenta que esta evidencia, la AP 12 que habla de lo que es un plan de capacitación, ustedes lo que tienen que identificar dentro de su equipo de trabajo, falencias que ellos tengan, debilidades que ellos tengan. Y para eso, lo que estamos explicando aquí en este momento, sí, entonces estábamos en este caso de la importancia del plan de capacitación para su equipo de trabajo, para el personal que ustedes tengan dentro de su empresa, y en la cual tenemos que identificar falencias, debilidades. Tenemos que ver qué es lo que nosotros necesitamos dentro de nuestro equipo de trabajo, que debemos actualizarlo, que ellos deben de mejorar ciertas habilidades. En las empresas se le pueden llamar competencias de desempeño que requiere cada uno de los colaboradores o también se le puede llamar funcionarios. Eso hay que tener en cuenta. Y como un plan de capacitación, hay que nos iremos a hacer unos interrogantes para poder implementar nuestro plan de capacitación o crear nuestro plan de capacitación para después ejecutarlo. Identificar unos aspectos como estas preguntas que tenemos aquí. Las necesidades, el para qué de esas capacitaciones, cómo vamos cómo vamos a capacitar a las personas, en qué los vamos a capacitar. ¿Cómo vamos a realizar o a ejecutar esa capacitación? ¿Qué métodos vamos a utilizar para capacitar a esas personas de tal forma que ellos puedan asimilar esa información o lo que se les vaya a implementar en la capacitación? Y también cómo vamos a evaluar la capacitación para saber si realmente esa capacitación cumplió con el objetivo. Teniendo en cuenta estas preguntas que tenemos aquí, ya con esto podemos seguir en el proceso que nos va a ayudar a implementar ese plan de capacitación. Y para eso tenemos estos 4 puntos que los vamos a estar supervisando, los vamos a estar monitoreando. Y entre esos, como les mencionaba en la diapositiva anterior, definir esas necesidades de capacitación, diseñar y planificar la capacitación, proporcionar la capacitación o implementarla o ponerla en acción. Y finalmente, después de que hemos ejecutado la capacitación o hemos impartido la capacitación o una empresa externa ha realizado la capacitación, pues debemos evaluar los resultados que se han, mm, que se han conseguido con esa capacitación. Eso sería el proceso que debemos seguir para la capacitación. Entonces ahí tenemos esos 4 puntos. Aquí lo que se está haciendo es detectando las necesidades dentro de la,
dentro de la organización, de tal forma que con base en esas necesidades nosotros podamos implementar la capacitación. Claro, para cubrir esas necesidades. Y de esa forma, ya detectando esos huecos, esos vacíos, esa, todo lo que nosotros consideramos que podemos cubrirlo con una capacitación, entonces, o con capacitaciones, no solamente una, sino si es necesario capacitar durante todo el año, mm, pues se hacen las capacitaciones, pero todo eso teniendo en cuenta las necesidades que tenga el equipo o nuestro personal o nuestros colaboradores o nuestros empleados. Y como dice aquí, el proceso de análisis de las brechas de competencias reflejadas por carencias de conocimientos, habilidades y aptitudes que se observan en los funcionarios y que afecten el cumplimiento de sus funciones. Entonces aquí hay que tener en cuenta que la capacitación lo que busca aquí es llenar esos vacíos de conocimientos, fortalecerlos en debilidades, en fortalecer esas debilidades. Si identificamos debilidades, hay que fortalecer esas debilidades. Las, mejorar las aptitudes que tengan las personas. Si las personas, un ejemplo así sencillo, si están pesimistas, si no están dispuestos a trabajar en la jornada que tengan ellos, un ejemplo de 8 a 5 de la tarde, que están negativos para hacer las cosas, bueno, todo eso, con capacitación buscar que ellos cambien esas aptitudes. Eso, para eso, las capacitaciones. Y todo esto se consigue pues haciendo un proceso, consultando las diferentes áreas de la empresa para ver dónde están esas necesidades en las cuales debemos implementar capacitaciones, si es que esas necesidades o carencias en conocimientos, en habilidades, en aptitudes, se puede hacer con capacitación, porque no todo es con capacitación. No todo se puede solucionar con capacitaciones, pero lo que podamos hacer con capacitaciones, pues lo vamos a hacer. Objetivo, establecer clara específicamente las competencias que se espera generar con la capacitación. De la calidad de las detenciones de necesidades de capacitación dependerá el éxito y pertinencia de todo el programa de capacitación. Entonces, es importante que ese proceso, el cual nos lleva a nosotros a que tengamos que implementar un proceso o un plan de capacitación, si hemos hecho una buena detección de necesidades, pues eso nos va a ayudar a que nuestro programa de capacitación sea el más adecuado para el personal de la empresa. Continuamos con nuevamente puntos para identificar necesidades en las cuales se debe implementar capacitaciones. El conocimiento del plan estratégico de la organización. Claro, hay empresas en las cuales los empleados no saben cuál es el plan estratégico de la organización, entonces nos toca que capacitarlos, nos toca que ellos conozcan ese plan estratégico. Analizar situaciones problemáticas dentro de la empresa. Problemas dentro de la empresa, como les decía, unas se pueden solucionar con capacitación, otras tienen que ser con otro tipo de acción, otro tipo de acción para mejorar el problema que tenga la empresa. Rendimiento, productividad. Rendimiento, productividad, si las personas no se están desempeñando bien haciendo determinadas tareas o funciones, las capacitaciones pueden ayudar a que ellos desarrollen competencias de tal forma que nos mejoremos, que podamos mejorar el rendimiento y la productividad. Calidad del servicio, pues igual también servicio al cliente, todo eso también nos puede ayudar con
mejorar eso por medio de capacitaciones para que las personas o los funcionarios de la organización puedan desempeñarse mucho mejor frente a los diferentes clientes que tiene la empresa. Recordemos que una empresa tiene clientes internos, que serían todos los que están dentro de la empresa como funcionarios, porque entre todos ellos hacen parte, es un sistema en el cual unos se ayudan a otros, ¿no? Entonces, unos son clientes de otros dentro de la misma empresa, esos son los clientes internos. Y los clientes externos, pues vienen siendo las personas que se acercan a la empresa para adquirir un producto o un servicio. Y así tenemos diferentes situaciones o fuentes en las cuales podemos detectar información para poder nosotros implementar planes de capacitación. Entonces, todos estos puntos que tenemos aquí, podemos extraer información para detectar necesidades en las cuales tenemos que implementar capacitación. Aquí, movilidad del personal, elevado número de accidentes, reclamos y quejas de usuarios, que eso lo vamos a detallar un poquitico con un ejemplo más adelante. Introducción de nuevas tecnologías, claro, si hay nuevas tecnologías y la gente no está capacitada, pues toca que entrenarlos para que puedan usar esas nuevas tecnologías. Cambio de métodos o nuevos procesos de trabajo, evaluación del desempeño y competencias, expansión o creación de nuevos servicios, gastos excesivos en el mantenimiento de maquinaria, de máquinas y equipos, averías frecuentes en equipos e instalaciones, tiempo prolongado de integración en el cargo. Todos estos son temas en los cuales nosotros tenemos que analizarlos dentro de la empresa para poder captar necesidades en las cuales tengamos que implementar capacitaciones. Continuamos con lo que es identificar problemas de desempeño. ¿Cómo tenemos que nosotros que identificar estos problemas de desempeño de la empresa, de los diferentes funcionarios que tiene la empresa? Pues allí tenemos diferentes herramientas haciendo encuestas, cuestionarios, con las auditorías, con grupos focales, análisis de informes de gestión, observando, cuando dice observación es que observando, las personas que estén encargadas de detectar problemas de desempeño, pues van a observar los diferentes funcionarios para detectar esos problemas de desempeño. Evaluación del desempeño, entrevistas, análisis de problemas. Y de esa forma nosotros podemos identificar estos problemas de desempeño que nos va a llevar a plantear un plan de capacitación. Y así continuamos con los problemas de desempeño. Recuerden que ustedes cuando veían el árbol de problemas, ustedes se acuerdan que las causas, teníamos las causas en la base, el tronco veíamos el problema principal y los efectos eran las ramas del árbol. Aquí en este caso, pues en la capacitación tenemos unas raíces más profundas, analizando las causas, ¿no? Analizando las causas en donde hay unas brechas o unos vacíos en las competencias que tenga cada uno de los funcionarios. Eso va a afectar ese problema, el problema que es desempeñarnos mal dentro de la empresa. Si nosotros tenemos deficiencia en las competencias, pues entonces vamos a tener problemas de desempeño. Si no estamos motivados, también vamos a tener problemas de desempeño. Si la misma empresa tiene problemas en su estructura, en su diseño, en su implementación de tecnologías y todo eso, pues eso también va a afectar el desempeño de los empleados. Y allí, en este esquema, pues ahí vemos cómo, cómo las raíces de los problemas de desempeño, ¿no? Que están en cuanto a las deficiencias de competencias, baja motivación de los empleados, problemas de la misma empresa,
Y tener en cuenta, como les decía anteriormente, no todas las deficiencias de desempeño se pueden solucionar con capacitación. Entonces, esto es otro punto que hay que tener en cuenta, que la solución no siempre va a ser capacitar al personal. Continuamos con nuevamente el tema de las brechas para solucionar las brechas de desempeño solucionables por capacitación. Entonces, ¿qué podemos solucionar por medio de la capacitación? Lo que tenga que ver con falta de conocimiento en algún tema, un ejemplo, lo del reglamento de la empresa, pues se le hace capacitación para que la gente conozca el reglamento, así como a los aprendices se les da una capacitación para que sepan cuál es el reglamento del aprendiz, cuáles son las políticas de convivencia de toda la comunidad SENA, bueno, toda esa parte. Entonces esa sería una falta de conocimiento, esa sería una falta de conocimiento. Falta de habilidades y destrezas. Bueno, esas serían ya la parte psicomotriz, ¿no? Que destrezas en el uso del computador, puede ser el uso de una máquina de coser, pues dependiendo de la empresa, ¿no? Puede ser el uso de una máquina, si estamos hablando de preparar carreteras, pues una máquina retroexcavadora, una camioneta, una volqueta, bueno, una tractomula, bueno, hay muchas cosas aquí y en esa parte podría ser capacitaciones para mejorar esas habilidades o destrezas y eso nos va a llevar a buscar solución en ese campo, ¿no? Falta de predisposición, falta de una buena actitud como empleado, falta de motivación, eso también puede ser un factor que requiera de capacitación. Deficiencia en métodos o procedimientos. Implica también capacitación en esta parte, el, el mejorar el uso de ciertos métodos para realizar alguna función, alguna actividad. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Y continuamos con la siguiente diapositiva. Vamos a ver. Aquí nuevamente vamos viendo lo que son la brecha de desempeño relacionadas con la organización, con la empresa. En este caso sería falta de información. Si nuestros empleados, como les decía ahora en la anterior diapositiva, no conocen el reglamento, las políticas de la empresa, pues falta de información hacia ellos. O sea, ellos necesitan esa información. Problemas del clima organizacional, la jerarquía, el problema la autoridad de nuestros jefes, bueno, toda esa parte, la convivencia con nuestros superiores o nosotros con los otros compañeros que están en nuestro mismo nivel, pues como el mismo rango. Entonces esa parte también viene siendo un problemas que hay que tratarlos por medio de capacitaciones. Problemas de coordinación, insuficientes recursos, equipamiento inadecuados, falta de tecnología, cultura organizacional, falta de sistemas de apoyo, normativas, manual de procedimientos, protocolos, etcétera, etcétera. Y hay bastante allí en esa parte, ¿no? Entonces, todo esto son puntos a tener en cuenta para que nosotros podamos detectar esos problemas de desempeño que hay dentro de la organización. Este caso sería de la organización. Continuamos acá con lo que es preguntas como estas. Un ejemplo, ¿en qué se está fallando? ¿Por qué se está fallando? Descartar factores que podrían ser factores externos y determinar esos vacíos o esas brechas o esas diferencias de conocimiento, esas faltas de conocimiento de habilidades que no se han desarrollado, de conocimientos que
falta proveerle a todo el equipo de trabajo actitudes implicadas en disposición, en la motivación, bueno, todo lo que nos ayuda a nosotros para poder querer hacer las cosas, porque si un empleado tiene una cantidad de problemas, de situaciones de su vida familiar, bueno, todas las cuestiones van a afectar el desempeño de esas personas y eso va a llevar que en algún momento falle en alguna operación, algún proceso que esté haciendo. Puede ser que sea manejando una máquina, puede ser que sea organizando un informe, bueno, una cantidad de cosas que ustedes saben que todo lo que uno puede, mm, todo lo que uno puede tener dentro de la empresa y que va a tener un impacto negativo si nosotros no tenemos, en este caso, sobre todo, la actitud adecuada para hacer las actividades o para hacer las funciones o las tareas que nos toque que hacer dentro de una empresa. Y eso va a llevar, pues, como les decía aquí en esta diapositiva, a tener fallos, a tener errores en los procesos. Continuamos ahora con una pregunta aquí. Dice, ¿todos los problemas de desempeño que tiene mi empresa se pueden resolver o abordar? Ah, bueno, es una pregunta, ¿no? ¿Todos los problemas de desempeño que tiene mi empresa se pueden resolver o abordar con capacitación? Esto no es cierto totalmente, porque no todos los problemas se van a resolver con capacitación o abordar con capacitación. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Un problema, aumento de quejas y reclamos por los clientes. Esto, en cierta forma, el aumento de quejas y reclamos por los clientes puede ser requerir de capacitación, pero también hay que analizar más el problema porque puede ser también que el servicio o el producto que se está ofreciendo, si es un producto, si es un producto, pongámosle como ejemplo un producto para ajustarlo más al ejemplo de que no necesariamente tiene que ser capacitación, porque si el producto es de baja calidad, si está bajo la calidad y es la calidad que no es la adecuada, pues no se va a resolver con capacitación, porque estamos hablando de un producto. Un producto, recordemos que cuando hablamos de producto es algo físico, entonces tenemos que analizar cómo mejoramos la calidad de ese producto y allí no es tanto la capacitación, a no ser que los que la están haciendo no han desarrollado una habilidad de tal forma que los está obligando a hacer un producto de mala calidad, entonces allí habría que hacer ese análisis. Pero si el producto está de mala calidad por los insumos, por toda la materia prima que está utilizando allí, pues entonces el problema no va a ser las habilidades de los muchachos o de los productores o los que fabriquen el producto, sino que va a ser por el mal uso o el uso de materia prima de mala calidad. Y allí ya no sería capacitación. Allí tendría que uno ir a al inventario o a los encargados de proveer esa materia prima, analizar quiénes son los proveedores que nos están dando materia prima de mala calidad. Entonces, ojo con esa parte porque no todo es capacitación. La capacitación sería una buena estrategia para abordar la falta de conocimiento, habilidades y escasa predisposición que se observa en algunos funcionarios para aplicar el buen servicio al cliente. En esa parte sí, esta pregunta donde está preguntando que si la capacitación nos va a servir para mejorar conocimientos, habilidades y escasa predisposición de los funcionarios de tal forma que puedan mejorar su servicio al cliente. Sí, la capacitación puede influir allí para mejorar nuestro servicio al cliente, porque muchas veces el mal servicio al cliente puede ser también porque la persona no se le ha enseñado cómo tratar a los clientes o, o la actitud de esa persona. Hay que hacerle, hay que sensibilizar a esas personas de cómo deben tratar a las personas, cómo deben de tratar a los clientes. Eso por medio de una capacitación se puede lograr. Y así
Vemos cómo en situaciones la capacitación puede servir, pero en otras no es la mejor forma de solucionar ciertos problemas que surgen en las empresas. Aquí vemos, aquí un pequeño ejemplo, un fragmento aquí. En mi empresa hay muchas quejas y reclamos hechas por los clientes. Esto se resolvería si hacemos el próximo año cursos de manejo de conflictos y de servicio al cliente. Eso es lo que plantea este párrafo. Y, y aquí se está colocando el ejemplo en el cual el servicio al cliente se puede mejorar mucho si se hacen cursos mm, más frecuente para el manejo de conflictos y el servicio al cliente. Ahora dice acá, este es otro párrafo en el cual nos da un contexto que muchas veces podemos confundirlo. Para que un funcionario tenga un buen desempeño, solo se requiere que tenga bien desarrolladas las competencias técnicas que su cargo requiere. Ojo con este punto porque hay personas o sí, hay gente dentro de la empresa que lo que le importa es saber hacer algo bien. Un ejemplo, si va a hacer teclados, hacer bien el teclado y toda la cuestión. Si va a hacer un mouse, hacer bien el mouse, o sea, lo que es la parte técnica, le interesa solamente eso, ¿no? Yo vengo aquí, trabajo, hago bien mi trabajo y listo. No me importa nada más, dicen la gente, pero ojo con eso porque aquí la empresa o el funcionario tiene que saber tiene que saber otras cosas, no solamente la parte técnica, tiene que desarrollar otras, no solamente habilidades, sino saber o tener esa inteligencia, la inteligencia emocional, podría llamársela allí, de tal forma que no solamente es conocer cosas o hacer o fabricar cosas y dejar de lado la relación con los compañeros, la parte actitudinal, que no me importa nada de cómo trate yo a mis compañeros, no, todo eso no. Entonces esta parte es falsa, porque aquí para que un funcionario tenga un buen desempeño solo se requiere, no. Que tenga bien desarrolladas las competencias técnicas, en ese caso la parte operativa, la parte de producción, no aplicaría. Realmente esto es falso porque una empresa no crece solamente de esa forma. Si las empresas solamente requirieran buenos trabajadores que hicieran sus operaciones, pues realmente se perderían muchas otras cosas que son valiosas para dentro de una empresa. La convivencia ayuda mucho para que sea uno más productivo. ¿Qué tal donde uno solamente se preocupara por hacer, pero no respetara a los compañeros, toda esa parte? Entonces, eso tiene su punto en el cual hay que analizarlo y tenerlo en cuenta. Y sabemos que las empresas realmente, pues sí están trabajando en, en todos los sentidos, ¿no? No solamente en la parte técnica, sino que están trabajando en otras áreas que necesitan para que sea mucho más productiva la empresa. Continuamos aquí. Un ejemplo, vamos a ver acá. En el proceso de diseño y capacitación, claro, nosotros tenemos que definir unos objetivos. ¿Qué es lo que queremos lograr con esa capacitación? ¿Cuáles son los contenidos que se les va a ofrecer a los que se van a capacitar? ¿Qué estrategias o métodos o didácticas o, sí, más que todo didácticas vamos a implementar para que ellos puedan asimilar y puedan comprender lo que se les va a enseñar? Porque dentro del plan de capacitación, pues habrán personas que aprenden de diferentes formas. Todos tienen un estilo diferente para aprender. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta allí. Y finalmente, evaluar esa capacitación que se ha implementado, que se ha ejecutado. Aquí tenemos la, toda actividad de capacitación tiene una meta, un objetivo a lo que nosotros debemos llegar.
Si nosotros no tenemos establecido qué es lo que queremos con la capacitación, pues no vamos a saber qué funciones o qué actividades vamos a hacer en el camino para poder llegar a ese objetivo. Un ejemplo, si nosotros necesitamos capacitar a un grupo de personas para que aprendan a manejar una herramienta en el computador, pero no sabemos qué parte de esa herramienta tenemos que hacer que ellos aprendan, que ellos la aprendan a manejar. Un ejemplo, voy a ponerles aquí un ejemplo de una herramienta que a mí me gusta utilizar mucho, que es y que eso, la, cuando ya la enseñé por los primeros días en el SENA, me pareció muy útil, pero últimamente he visto que es que me sirve para otra cantidad de cosas, para otra cantidad de cosas que me pueden ayudar a hacer las cosas mucho más rápido. Es una combinación de dos aplicaciones, Word y Excel. Y para las personas que pronto trabajan así como en oficina, les puede servir y es la combinación de correspondencia. Cuando yo dije tema de combinación de correspondencia, las primeras veces que yo lo vi, que yo lo enseñé, me, me pareció que se podía aprender mucho de esa herramienta, pero ya después de los años, cuando la implementé o cuando me resultó otra cantidad de actividades, el haber enseñado eso de combinación de correspondencia me ayudó para yo poder implementarla en otras cosas, para poderla poner en práctica en otras situaciones en las cuales no era solamente enseñarle a unos aprendices, sino que me di cuenta que podía aplicarlo en otras cosas. Y, y eso es lo que yo digo, que si yo no, como instructor o como profesor, voy a enseñar, voy a capacitar en un ejemplo en eso, en combinación de correspondencia, para que un grupo de personas, aprendices, se sienten frente a un computador, puedan hacer una carta y necesiten enviar esa carta a un grupo de personas, que puede ser muy grande o como puede ser también muy pequeño el grupo, pero ese mensaje va igual para todos, solamente que lo que cambia es el nombre, los apellidos, el teléfono, la cédula, el correo electrónico, bueno, todo eso. Si yo no tengo claro que la idea es que ellos aprendan a hacer una carta y puedan implementarla para utilizarla en diferentes contextos, en diferentes situaciones, entonces mis actividades o mis dinámicas pues no, no van a estar, no van a estar apuntando a esa meta, no van a estar apuntando a esa meta y posiblemente el resultado no va a ser el que yo quiero para que ellos puedan aprender no solamente a hacer técnicamente o manualmente la combinación de correspondencia, o no manualmente, no la combinación pues de las dos herramientas, Word y Excel para hacer combinación de correspondencia. Si yo no tengo como instructor claro y si no tengo, no solamente yo, sino que no percibo esa actividad desde el punto de vista o desde el beneficio del aprendiz, del estudiante, o cómo él la puede utilizar en otras situaciones diferentes al ejemplo que yo les pongo a hacer, entonces ellos no van a tener la motivación para aprender esa herramienta. Y ya no, pero ¿para qué eso? Pero cuando uno ya le dice al aprendiz, vea, usted lo puede utilizar para esto, usted lo puede utilizar un ejemplo que esté en una institución y que se vayan a graduar 50 personas, 100 personas, y en el diploma tiene que aparecer el nombre de cada uno de ellos con su documento. Ustedes ven que en un diploma, pues aparece, se le otorga el título a Julanita, apellido tal, con cédula tal, por terminar el curso de tal con tantas horas, ¿cierto? Entonces, como son 100 personas, pues uno no puede ponerse a escribir en cada diploma uno por uno, sino que uno con una base de datos, uno inserta la información de cada aprendiz. Entonces, eso es algo que yo lo implementé ahora. Yo lo implementé ahora en esa parte de cada diploma que tenga el nombre de la persona que corresponda. Porque si yo no sé combinación de correspondencia, pues yo cogería cada diploma y le escribiría manualmente. Eso
se puede aplicar con combinación de correspondencia. Ese es como un ejemplo de esto de capacitación, ¿no? De uno capacitar a las personas para que puedan implementarlo en la empresa en la cual estén trabajando. No me estoy refiriendo ya a combinación de correspondencia, sino en su función específicamente, cualquier función que estén haciendo. ¿Qué es un objetivo? Entonces aquí vemos que un objetivo es allá, apuntarle a una meta. ¿Por qué son importantes? Como les decía ahora, porque sabemos a dónde vamos a llegar. Un ejemplo, nuestro objetivo es que ellos sepan hacer una combinación de correspondencia, que ellos puedan implementarla en diferentes situaciones y de esa forma, cuando alguien sabe a dónde tiene que llegar, pues es mucho más fácil. Cuando yo tengo la visión a dónde es que voy a llegar, pues yo ya sé por dónde me voy a ir metiendo. Cuando yo veo a dónde está la meta que yo tengo que alcanzar, yo de esa forma, pero si yo no veo nada, pues yo por cualquier lado que me meta, pues me va a servir. Como el ejemplo del taxista y la persona que se sube a, a tomar el servicio del taxi, al taxista le dice, ¿a dónde quiere que lo lleve? Y el señor que está atrás le dice, no, pues a cualquier parte que me lleve me sirve. Entonces el taxista le dice, no, pues mejor bájese porque pues no, si no sabe para dónde va, no lo puedo llevar, no lo puedo llevar porque pues, y eso pasa con muchas personas que no tenemos una meta y eso nos lleva a divagar en muchas cosas. Aún cuando estamos haciendo las tareas, las actividades, si nosotros no sabemos qué es lo que tenemos que entregar, empieza nuestra mente a dispersarse fácilmente, nos distraemos fácilmente en las cosas. Finalmente, la importancia de los objetivos es que nos permite definir qué resultados queremos alcanzar. Y de esa forma podemos nosotros seleccionar las actividades y los métodos para poder llegar allá y poder también facilitar la evaluación de esas actividades que tenemos que hacer. Continuamos con aquí una pregunta que debemos hacernos nosotros cuando estamos impartiendo una capacitación, sobre todo los que capacitamos, no los que reciben la capacitación, sino los que capacitamos. Y es esta pregunta que tenemos aquí. ¿Qué será capaz de hacer el participante cuando termine la capacitación? Volvemos otra vez al ejemplo de combinación de correspondencia. Pues si yo doy combinación de correspondencia que esa persona me pueda a mí hacer la combinación de correspondencia, pero también ojalá que me pudiera a mí decir, no, profesor, esto yo lo puedo utilizar para mi trabajo porque yo hago esto, que yo trabajo en una litografía, entonces a mí me toca hacer diplomas y yo podría hacer combinación de correspondencia para que la base de datos de todas las personas queden allí, cada uno con su respectiva diploma de grado, un ejemplo, para graduarse. Y ese, que esa persona sea capaz de adaptar esa situación, esa herramienta, un ejemplo de combinación de correspondencia, puede adaptarlo en diferentes situaciones. Hace poco, yo creo que aquí de pronto habrá unos poquitos que han recibido planes de mejoramiento y yo haciendo el plan de mejoramiento, yo decía, bueno, pero yo aquí estoy haciendo algo que podría utilizar la combinación de correspondencia. Y no lo utilicé porque dije, no, pues es que son unos cuantos planes de mejoramiento. Son 7 planes de mejoramiento para estos muchachos, Julanito, Perenganito, Juanita, bueno, todos ellos allí, pero eso podría yo hacer una combinación de correspondencia. Los pongo a ellos, la base de datos en un Excel y hago el plan de mejoramiento en un Word y los inserto ahí los nombres y eso rapidito saco todos los planes de mejoramiento. Pero no lo hice, sino que lo hice manual. Entonces, como son poquitos, lo hice manual. Pero ¿qué tal que en lugar de ser 7 planes de mejoramiento, fueran 200 planes de mejoramiento, o bueno, fueran 50, ya con que ser 50 planes de mejoramiento ya es un trabajo mucho más dispendioso porque
Con 7 planes de mejoramiento uno tiene que estar pilas de que si insertó la cédula, si la pegó manualmente, si puso el correo electrónico manualmente porque lo hice manualmente, porque si fuera combinación de correspondencia, yo sé que lo tengo que poner bien en la base de datos, lo pego allí en la base de datos y listo. Cédula en la base de datos, nombres y apellidos en la base de datos y eso automáticamente me lo inserta en Word y listo. Ahí salió, como dicen, salió para pintura todos los planes de mejoramiento. Eso porque eran 7, eran 5, eran 3 planes de mejoramiento, pero donde fueran 50, 7 ya quita tiempo. 7 para 7 aprendices. Entonces, miren, esta pregunta que está aquí, ¿qué será capaz de hacer el participante cuando termine la capacitación? Claro, un ejemplo, mis aprendices que sean capaces de hacer combinación de correspondencia, que ellos sepan combinar, coger base de datos de Excel, combinarlo con la carta de Word y listo, que ellos puedan hacerlo eso. Y que si les tocó hacer otro tipo de operación donde tengan que insertar nombres de personas con sus cédulas, con sus teléfonos, con sus correos electrónicos, que no lo hagan manualmente uno por uno, sino que digan, bueno, esto metámoslo en un Excel y acá hagamos la carta general para, como la carta es igual para todos, entonces ya sé que lo que hago es coger la base de datos de Excel, la combino con el Word, que donde está la carta, e inserto todos los datos y listo que me pasaron 50 personas, les hago ya el documento a todos. Y rápido, eso en 10 minutos, lo que uno se demora, si uno ya tiene el documento, la base de datos en Word, que diga, en la base de datos en Excel, y solamente le toca hacer el documento en Word, ya cuando ya tengo en el documento, ya lo único que hace es combinar los dos y en media hora hace eso. Pero si tiene 50 personas y las pone a hacer manual, se puede demorar por ahí es que unas 3 4 horas, de pronto hasta más. Y si la cantidad de personas es mayor y lo va a hacer manual, pues más horas se va a demorar. Entonces, miren el ejemplo de las capacitaciones y traigo el ejemplo de la combinación de correspondencia porque las capacitaciones tienen que ver con eso. Una empresa donde la persona encargada de hacer cartas no sepa hacer combinación de correspondencia y tenga que enviar una base de datos a todos los empleados y que los empleados sean un ejemplo de una multinacional y que sean unos 5.000 empleados para enviarles un ejemplo para el Día del Padre. Entonces, una base de datos donde hay mujeres y hombres, uno coge con la base de datos, filtra a todos los hombres que sean padres y a ellos les envía la combinación de correspondencia, felicitación por el Día del Padre o el Día de la Madre, ¡pum! Se les envía todas las mujeres que sean madres, allí uno las filtra, bueno, que la base de datos esté pues también identificando quiénes son padres, quiénes son madres, entonces uno por ahí lo hace rápido y de esa forma capacita uno a la persona para que haga todo eso de forma automática y no manualmente, porque es que si tiene 500 mujeres para felicitarla el Día de la Madre, uno se vuelve loco haciendo cartas. Realmente, si lo hace manual, no sirve. Entonces, para eso la combinación de correspondencia. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? La pregunta que debe hacerse el capacitador, esta, ¿qué será capaz de hacer el que participa con esa capacitación que le impartimos? Aquí recordemos lo que son la diferencia del objetivo general y los específicos. El objetivo general define el para qué. ¿Para qué esa capacitación? ¿Para qué le sirve? ¿Qué va a lograr con eso? ¿Para qué vamos a impartir esa capacitación? Y los objetivos específicos son como el paso a paso para llegar al objetivo general. ¿Cómo vamos a hacer eso para que ellos puedan hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer la capacitación? ¿Cómo vamos a impartir la capacitación para que ellos puedan aprender a hacer determinada función, determinada actividad, puedan aprender a manejar una máquina, puedan aprender a manejar un, una aplicación como Word, como PowerPoint, como Excel? Bueno, todo eso depende de lo que se haya detectado en las necesidades de, mm, de implementar una capacitación. Continuemos con los tipos de objetivos. Ya sabemos que tenemos el objetivo general y los objetivos específicos. El general es más vago, más como más general, el mismo nombre, más general, vago, no es específico, no es
no es concreto, no es medible. Es una meta amplia, como decimos aquí, engloba varias metas más concretas, más específicas. Y los verbos que se pueden utilizar para definir un objetivo general pueden ser, como ejemplo, comprender, conocer, creer, entender, apreciar. Y los objetivos específicos son precisos, son concretos, son temporales, son claros, y allí vamos a lo que es esa famosa regla SMART, donde son iniciales en inglés. Esa les dejo tarea para que vuelvan y repasen la regla SMART. Son las metas necesarias para lograr la meta más amplia, que en este caso sería la meta más amplia, sería la del objetivo general. Describe conductas, una conducta esperada o acción, es observable, es medible y por lo tanto se puede evaluar. Los objetivos generales y específicos deben unirse de una forma lógica y coherente entre ellos. Claro, los específicos son el cómo para poder alcanzar o poder lograr hacer el objetivo general. Y acabamos con los objetivos educativos. Los objetivos educativos, este punto aquí es bueno tenerlo en cuenta. Este puntico es bueno tenerlo en cuenta aquí. Se ve como sencillito, pero hay cositas aquí. Los objetivos educativos, dice que saber. El saber tiene que ver, según con lo que dice aquí, con el conocimiento y con la comprensión, el dominio del conocimiento, el saber. Otro objetivo educativo es saber ser, saber ser, que viene más relacionado con los sentimientos, con los intereses y con las actitudes. Entonces, ojo con este punto me parece un poquito especial porque aquí tenemos estos tres tipos de objetivos educativos. Saber, saber ser y saber hacer. El saber hacer es con la parte psicomotriz, o sea, con la parte de movimiento, destrezas, habilidades, hacer alguna operación de máquinas, manejar una retroexcavadora, manejar un computador, manejar, hacer mantenimiento de un computador, destapar un computador, manejar un montacargas, bueno, montar una llanta, arreglar un motor, todo eso sería saber hacer, dominio psicomotriz, que serían destrezas y habilidades. Entonces aquí es bueno saber esto por sobre todo un punto que una cosa es la importancia, ¿no? Del saber ser, ¿no? De lo que yo les mencionaba ahora, que no solamente es la parte operativa, la parte técnica, la habilidad, la destreza técnica, sino el ser, los sentimientos, las emociones, la actitud, los intereses que tengamos. Eso es importante también en una persona. No es solamente que no es que yo a mí me importa solamente aprender a desarrollar software y a mí no me importa lo demás. No me importa la ética, no me importa principios, no me importa nada de eso más, sino solamente lo de hacer las cosas. No, no porque vamos a tener problemas en las empresas. Si nosotros vamos solamente con que no es que a mí me enseñan una cantidad de cosas de relleno, porque uno como aprendiz, uno habla de eso, no es que le enseñan a uno ética, que ojo para qué, que le enseñan a uno que cómo relacionarse con los compañeros, con el profesor, no, eso no, yo quiero es que me metan ya a aprender a hacer las cosas, no, no, uno no puede, el ser humano es integral, el ser humano no es solamente saber cosas técnicas, el ser humano tiene que ser también de emociones, sentimientos, actitudes, de conocimiento, como lo vemos aquí, con el conocimiento, comprensión de leyes, normas, y la parte técnica también, las destrezas, las habilidades, todo eso es un conjunto. Nosotros no solamente podemos, no solamente guiarnos, enfocarnos hacia la parte de las habilidades y destrezas.
tampoco podemos irnos hacia otro de los lados, tampoco ser solamente de actitudes que, sí, que estoy positivo, que hoy quiero hacer las cosas bien, que yo tengo interés en sacar adelante esto, pero si no sé habilidades, si no tengo la competencia, pues entonces también estoy desequilibrado por esa parte. Y no puedo solamente saber los conocimientos o tener comprensión de las teorías, las leyes, las normas que sería el saber, no solamente me podría enfocar en esa parte porque entonces estaría descuidando lo que es saber ser y saber hacer. Entonces todo, el ser humano es completo, es íntegro, es manejar los tres tipos de objetivos educativos, que serían los que vemos aquí en esta parte. Y continuamos así vamos pasando un poquito más rápido, este ya sería lo mismo que hemos estado viendo en la diapositiva anterior, mire, dominio de conducta, promueve el aprendizaje de... Entonces el dominio de conducta está cognoscitivo, que sería el saber, afectivo o actitudinal, que sería la parte de saber ser, nosotros como ser. Y la psicomotor, que sería la parte de destrezas, habilidades, que serían la de operar, la de hacer cosas, pueden ser matemáticas, pueden ser desarrollo de software, puede ser manejar una máquina, puede ser manejar un camión, bueno, todo lo que tiene que ver la parte psicomotriz, en la cual tenemos cada uno de sus puntos, ¿no? Entonces esto lo tenemos para que ustedes lo puedan ver más adelante en la grabación. Y así vemos ejemplos de verbos para los objetivos que correspondan a esos tres tipos de dominios de la conducta, ¿no? El de conocimiento, el afectivo y el psicomotor. Conocimiento, que sería el primero en la parte superior, que dice cognoscitivo, en esa parte conocimiento, sentimientos y actitudes, destrezas o habilidades, con sus respectivos verbos. Conocimiento sería identificar, nombrar, explicar, describir, analizar, organizar. De esa forma nosotros podríamos describir objetivos que tienen que ver con el conocimiento, objetivos que tengan que ver con sentimiento y actitud. Entonces sería valorar, dar cuenta, tener fe, afirmar, creer. Y psicomotriz o psicomotor, que serían dibujar, medir, un metro voy a medir, preparar, que es un ejemplo, mezcla cemento, si soy constructor, entonces preparar la mezcla, lavar el carro, lavar el camión, lavar la nevera o el refrigerador donde están las carnes. Bueno, toda esa parte tiene que ver también, lavar también es una parte psicomotriz, una habilidad que tenemos que hacer manualmente. Colocar un ladrillo, colocar una columna, colocar tanta cosa que puede haber en esa parte, limpiar. Y así vemos cómo los verbos que correspondan para cada uno de esos dominios de conducta que tenemos acá. Debe describir una conducta y un contenido. Conducta es lo que la persona hará como demostración de su aprendizaje. Acción, verbo en infinitivo. Bueno, los verbos, como ya los vimos ahí en la columna, la última columna, ejemplo de verbos en infinitivo. Cuando hablamos de infinitivo es eso, identificar, termina en ar, nombrar, explicar, describir, analizar, organizar. Todo eso son en infinitivo, y así es como ustedes deben redactar los objetivos, iniciando con verbos en infinitivo, y así lo están haciendo. Hay gente que ya ha mejorado mucho en esa parte. Ha mejorado mucho en esa parte de los verbos, de los objetivos. Es que aprenden porque todo este tiempo, sobre todo, se les corrige toda esa parte y la gente ya ha aprendido en esa parte. Sí les falta mejorar en la regla SMART. La regla SMART, que ya les mencioné ahorita a unas diapositivas atrás, de los objetivos específicos. Todo eso hay que irlo mejorando con el tiempo porque si ustedes más adelante van a una universidad, esto ya no les puede costar trabajo de implementar objetivos general y objetivos específicos porque aquí lo han visto hasta ya no más, hasta ya no querer ver más de esta parte. Contenido, tema y materia a través de la cual persona expresa su nueva conducta o aprendizaje. Entonces, un ejemplo, aumentar la calidad del servicio al cliente. Aumentar, mire, aumentar, aunque podría
haber sido calidad del servicio al cliente. Vamos a ver, sería una parte podría ser mm, de conocimiento. Bueno, ahí tocaría uno analizar en cuál si es conocimiento, sentimiento o destreza o habilidad la parte de mejorar la calidad del servicio al cliente. Eso es un punto uno a ver en dónde nosotros, si este ejemplo de objetivo que ponemos al final de esta diapositiva, tocaría mejorarlo porque está todavía muy general. Si nosotros aplicamos la metodología SMART, podríamos mejorar este objetivo, mejorarlo mucho más. Continuamos por acá, vamos a ir pasando un poquito más rápido para no demorarnos demasiado por acá. Entonces aquí tenemos un objetivo educativo bien formulado. Entonces debe describir una acción, conducta o competencia. Señala un contenido preciso. La acción o conducta debe ser observable o medible. En este caso, la regla SMART de los objetivos. Expresado desde el punto de vista del que aprende. Claro que esto es objetivos educativos, ¿no? Esto es para la persona que va a recibir la capacitación. Ejemplo, mejorar el funcionamiento de un producto o procedimiento sin error. Analizar los principios y objetivos de la atención al cliente. Ahora vamos acá con un objetivo educativo mal formulado, mal formulado. Propósito, declara la intención del organizador o del docente. El aprendizaje o conducta esperada que el participante será capaz de demostrar al terminar la capacitación. En este punto, ¿por qué está mal formulado? Porque aquí se está viendo desde el punto del docente. Y no debería hacerse desde el punto del docente, desde el punto de vista del docente, el objetivo educativo, sino que tiene que verse desde el punto de vista del que aprende. ¿Quién es el mayor interesado? El que va a aprender. El docente va a hablar allí y va a estar frente a una pantalla o frente a un tablero allí explicando y todo eso, no. Pero es que hay que ponerse en el puesto, en el lugar o en los zapatos del aprendiz. Y ese es el error de uno como instructor, que muchas veces uno va y habla, así como está aquí el caballero. Y ese es un objetivo educativo mal formulado. Impacto en la organización. En el logro de este resultado influyen mucho las variables que no pueden ser atribuibles ni controlables a través de la capacitación. Entonces aquí tenemos ejemplos. Enseñar las características de la comunicación efectiva. Bueno, aquí, ¿por qué este objetivo está mal planteado? Porque aquí se está hablando desde el punto de vista del instructor, del profesor. Enseñar las características de la comunicación efectiva. Está enseñando las características de la comunicación efectiva, pero lo está haciendo desde el punto de vista como docente. Bueno, voy a enseñar cuáles son las características de comunicación efectiva. Teoría allí, pum, teoría. Capacitar en la recomendación para el soporte postventa de un cliente. Recomendaciones para el postventa de un cliente. Sí, recomendaciones, pero es más como el docente, el instructor hacia el aprendiz, pero no tiene en cuenta cuál es el interés o cuál es la necesidad que tiene el aprendiz, que en ese momento puede ser un personal de servicio al cliente. No, profesor, es que nosotros necesitamos es qué pasa cuando el cliente me dice a mí esto. Y usted me está enseñando hoy qué características tiene la comunicación efectiva. Está diciendo que qué recomendaciones para el soporte postventa de un cliente, pero es que yo tengo un problema porque si el cliente viene y me grita entonces yo cómo lo trato, profesor. Entonces entonces allí es donde nosotros tenemos que es ponernos en los zapatos del aprendiz, pero en ese caso me estoy refiriendo al aprendiz de el funcionario que está recibiendo la capacitación, pero un funcionario que le toca hacer servicio al cliente, que le toca estar frente a los clientes. Entonces, eso es lo que por eso se dice que este objetivo educativo está mal formulado porque el instructor, el capacitador, está dando teoría, pero no está orientándolo a situaciones de problemas que vive ese funcionario dentro de la empresa cuando tiene contacto con un cliente. No se le está enseñando desde el punto de vista de qué es lo que necesita ese funcionario que está recibiendo la capacitación, pero necesita
resolver un problema cuando tiene un conflicto con un cliente que llega, llega disgustado por el mal servicio, bueno, toda cuestión. Continuemos, bueno, esto pasémoslo porque esto es prácticamente lo de arriba. Tipos de contenido, saber, saber hacer, saber ser. Esto ya lo vimos arriba. Y aquí, ay, este punto, este punto es algo que uno como profesor, como docente, llega a cuestionarse. Y es cómico esta caricatura que hay aquí. Dice aquí, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dice, he enseñado a silbar a mi perro. Y entonces el señor le dice, ¿no le digo? Se queda sorprendido. Pues entonces la señora le dice, he dicho que le he enseñado, no que lo haya aprendido. Entonces miren cómo la diferencia entre enseñar y aprender. Una cosa es que la señora le enseñó a silbar al perro, pero otra cosa es que el perro haya aprendido a silbar. Entonces, eso son dos cosas. Y eso le pasa mucho a uno como instructor. Uno viene y enseña aquí. Uno dice, yo enseñé a los aprendices a manejar un ejemplo Excel para que hagan una fórmula matemática. O cuando hacía la curva de la oferta y la demanda. Yo les enseñé. Pero ¿cuántos y de pronto muchos no lograron hacer esa parte? No lograron aprender, no lograron entender eso. Y esa es una cosa que uno como instructor, uno dice que enseña, pero ¿será que sí aprendieron a hacer las cosas? Entonces allí es donde está como esa situación en la cual uno dice, ¿será que mis aprendices lo aprendieron o solamente lo copiaron de otra parte porque no aprendieron nada? Entonces, este es la tira cómica, pues, un poquito como con ese doble sentido en que la señora le enseñó a silbar al perro, pero otra cosa es que el perro haya aprendido realmente a silbar, que es otra cosa bastante difícil allí en esa parte. Entonces, es importante la forma de enseñar. Muchas veces no es así de fácil. Muchos, todos los que están aquí tienen diferentes formas de aprender. Podría ser que la mejor forma aquí es que ustedes participaran audiblemente, que conectaran en el micrófono. Profesor, aquí un momento, pero si yo capacito a mi personal de tal forma, si yo... Entonces esa es una buena forma de aprender, cuando hay como debate, cuando la gente pregunta, cuando el profesor permite que las personas hablen y todo eso. Eso es una forma, ¿no? Que se busca también, pero... Mm, precisamente en este momento, si las personas en este momento hay dudas, hay inquietudes, pues se puede hacer un paréntesis en este momento para ya casi que terminar esta reunión. Entonces aquí dicen técnicas educativas, medios que facilitan la tarea de enseñar y aprender. ¿Cómo enseñamos lo que queremos enseñar? Es que allí es donde está muchas veces la situación, que uno enseña, pero ¿será que lo estamos haciendo de una forma que las personas lo puedan asimilar, lo puedan aprender, lo puedan entender, lo puedan implementar, lo puedan poner en práctica? Eso es otro cuento. Esto no es así nomás. Uno puede hablar y hablar, pero ya que las personas entiendan y que todos entiendan, no es posible porque el instructor o docente en el momento que está haciendo las cosas no siempre permite que los aprendices participen. Un ejemplo, como les digo, si ustedes en este momento, profesor, es que no entendí tal cosa, pues uno, pues muchas veces eso ayuda para despejar dudas, para que no solamente sea el profesor hable y hable y hable como me está tocando en este momento, ¿no? Como estoy haciendo yo en este momento que estoy mostrando las diapositivas, estoy explicando un poquito las diapositivas, pero como les digo, aquí todos están libres de o participar por el chat o de pronto por el micrófono. Y de esta forma continuamos. Este sería prácticamente el repaso de lo de arriba, ¿no? Que me parece que hay que tenerlo en cuenta. Saber, saber hacer, saber hacer, saber ser. Saber, que sería la parte del conocimiento, exposiciones, lecturas dirigidas, debates grupales. Esos serían los ejemplos de las técnicas para que nosotros podamos desarrollar
ese tipo de saber, sobre todo el conocimiento, cuando vamos a dar capacitación a nuestros equipos de trabajo en las empresas. Si queremos desarrollar el conocimiento, tenemos que hacer es que ellos hagan exposiciones, que ellos lean, o que nosotros dirijamos como instructores o profesores, dirijamos la lectura, pero tenemos que dominar bien el tema que vamos a dirigir la lectura. O hacer debates grupales. Entonces ahí estamos cultivando el conocimiento, que sería la parte con la conducta saber. Si vamos a hacer técnicas de saber hacer, entonces, que sería la psicomotor, sería visitas en terreno, o sea, visitas en campo, visitas, simulaciones, prácticas guiadas, trabajos grupales, demostraciones, talleres, ejercicios prácticos. Todo eso nos va a cultivar a nosotros el saber hacer, las habilidades, las destrezas, toda esa parte. Y el saber ser, que es la parte afectiva, sería intercambio de experiencias. Bueno, Julanito, ¿qué experiencia tuviste con esa parte? No, pues que a mí me fue mal con eso. Yo hice este producto, vendí arepas y no, eso no me pareció bien. La gente que no compró allí en ese sitio, bueno, no, tal cosa. Trabajo grupal, donde ya se socializa entre los compañeros y toda parte. Los debates también, reflexiones, dramatización, roleplay, todo eso aparte cultiva o desarrolla el saber ser, que es la parte afectiva. Y acá continuamos con tipo transmitir información. Bueno, aquí este punto también tiene que ver con cuando uno transmite exposición, puede decirse que este es el ejemplo, ¿no? Esta clase se está transmitiendo información. El grupo tiene un nivel de participación muy bajo. Ustedes lo pueden ver aquí en el chat, medio escriben, de pronto no preguntan. Entonces, cuando el profesor está exponiendo o una clase magistral, pues entonces el nivel de participación es bajo. Y eso pues tiene sus efectos negativos porque pues la idea es que participen de tal forma que al participar, pues el solo hecho de participar, no solamente que el profesor va a explicar algo que no es entendido, sino que da el momento para la opinión de todos los que participan. Y si participan todos, pues ya aumenta el grado de participación. Ya pasaríamos a otro tipo de participación que sería interactivas o participativas, que sería una participación medio alta, donde serían discusiones grupales, lluvias de ideas, simulaciones, análisis de casos, prácticas guiadas, trabajo grupal, demostración con devolución, ejercicios prácticos, taller, debates, dramatización, roleplay. Y autoaprendizaje alto, donde el nivel de participación es alto, es en plataformas e-learning, donde ya las personas ya tienen que hacer sus documentos, ejecución de proyectos, que serían lo que ustedes hacen dentro de la plataforma e-learning de Territorium, módulos de aprendizaje, lecturas dirigidas. Allí están midiendo el nivel de participación bajo, medio, alto. Bueno, ya por aquí, ya, estos serían los estilos de aprendizaje. Hay personas que aprenden más visualmente, hay otras que aprenden. Las visuales, pues son las que le muestran sus imágenes, sus fotos, muy de foticos, todo eso de esa forma aprenden mucho, ¿no? La parte visual, de esa forma entienden mucho más. Esa sería la parte en como, porque cuando se va a hacer capacitación, pues lo ideal es que ustedes tengan diferentes recursos para que no solamente expliquen visualmente, sino que también tengan audios o videos, porque los videos pues está ya la parte entra en función la parte visual y la parte auditiva. Kinestésico, pues ya viene siendo como que hagan prácticas, como que hagan movimientos, hagan ejercicios, hagan algo que tengan más los sentidos en acción, como el olfato, el gusto, las manos, el tacto, todo eso sería un aprendizaje kinestésico. Y todo, si ustedes hacen capacitación donde la gente pueda combinar todo esto, la parte visual, la auditiva, kinestésica, pues entonces el aprendizaje puede afianzarse mucho mejor. En un ejemplo en este caso, pues si uno fuera mucho más el instructor, en este caso, que les permitiera o que ustedes sintieran el aroma
o que los llevara uno a imaginarse qué huele un perfume, qué perfume les gusta, o el sabor de una comida, que imagínense comiéndose la comida que a ustedes les gusta, cómo la prepararían para que quede con un sabor rico, bueno, todo eso. Entonces ya viene a entrar lo que es la parte kinestésica, que es ya el sentido del gusto. Si se pudiera degustar la comida realmente, pues sería mucho mejor. Continuemos por aquí. Pasemos, ya vamos a ver aquí. Bueno, yo creo que con esto, ya con esto, pues uno, resultados como la evaluación, ¿no? Que te haya gustado, que no significa que hayas aprendido. Claro, que te haya gustado la capacitación, muchas veces la gente, uy, sí, profesora, esa capacitación me gustó, esa dinámica. No significa que la persona hayan aprendido, eso también es otra cosa que hay que tener en cuenta. Que hayas aprendido no significa que puedas hacer. Claro, este punto también lo lleva uno a, ¿cómo así, profesor? Que haya aprendido no significa que pueda hacer. Les expliqué más o menos la cuestión de combinación de correspondencia. Ah, sí, profesor, usted me dijo que uno podía coger varias cartas si las personas, tenía 100 personas, podía hacer una carta y esa carta podía enviárselas a todas con su nombre respectivo, con su documento, su teléfono, su dirección de la casa y bueno, y todo eso. Pero yo hacer eso, yo le entendí a usted eso, pero que yo lo vaya a hacer, no, yo no sé hacerlo. Eso viene con esto de aquí. Que hayas aprendido no significa que puedas hacerlo. Que puedas hacer no significa que estés aportando. Bueno, ese es otro punto, ¿no? Que puedas tú hacer esa combinación de correspondencia no quiere decir que tú vayas realmente a aportarle a la institución en la cual estás trabajando y toda cuestión. Yo, un ejemplo, yo sé combinación de correspondencia, pero hay actividades que yo las podría hacer como instructor cuando estoy haciendo llamadas de atención y yo no la estoy aportando, ese conocimiento yo no lo estoy aportando dentro de eso que yo lo podría hacer. Entonces es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Ya, yo aquí estoy yo como ejemplo para eso. Ya con esto, prácticamente hemos terminado la reunión. Me pareció pues, si tienen alguna duda, pues vamos a resolver dudas en este momento para los que tengan algún tipo de duda.